Gloria a Dios. Dios nos creó con una libre voluntad, ¿sabía usted? Dios nos dio la capacidad de pensar, la capacidad de decidir, de sentir, de elaborar proyectos de una manera autónoma. Todo el tiempo, como personas, estamos tomando decisiones. Todo el tiempo estamos generando planes. Dios jamás va a imponer su voluntad a menos que nosotros se lo permitamos. Sin embargo, no siempre consultamos su voluntad, no siempre procuramos conocer los planes de Él para nuestras vidas. Actuamos bajo nuestros propios parámetros, echamos, echamos mano de nuestro bagaje de experiencia, de conocimiento, pero no siempre le consultamos a Dios. Si acaso lo que pretendo hacer está o no está dentro de los planes justos y buenos para nosotros. Muchas veces nos frustramos sin saber por qué algo que determiné con tanto esmero, que abracé con tantas ansias, no resultó como yo esperaba. ¿Y por qué no se dio? ¿Sabían ustedes que muchos de nuestros planes no prosperan porque dejamos a Dios fuera de ellos? Si dejo a Dios fuera de mis planes, nada me garantiza que aquello prospere. Como cristianos deberíamos consultarle a Dios, pero como señalé anteriormente, muchas veces echamos mano de nuestro entendimiento, de nuestros recursos y excluimos a Dios de nuestros planes. Piense en cuán insensatos podemos volvernos. Dios es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo y también es omnipotente, es decir, Él tiene todo poder y pensemos que Él está dispuesto a darnos guía, a darnos dirección. Él está dispuesto de su gracia a mostrarnos cuándo, dónde y cómo deberíamos actuar para beneficiarnos realmente. Dios tiene todo para darnos. En Él encontramos lo necesario para andar en el centro de su voluntad, viviendo en la satisfacción de la obediencia. Y sin embargo, muchas veces lo dejamos fuera de nuestros proyectos, no le consultamos, entonces se puede dar cuenta de cuán necios podemos volvernos. Él nos ama más que a nadie en este mundo. Nos cuida, nos sustenta, quiere lo mejor para nosotros y sin embargo lo excluimos. ¿Y por qué lo hacemos? Yo quisiera invitarle a leer un pasaje de la Escritura bastante conocido, pero quizás nunca nos hemos detenido para preguntarnos qué lección tiene esto para mi vida. Voy a leer el pasaje de Génesis, capítulo 11, desde el verso primero, que dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre como si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hubo un periodo en la historia, estimado oyente, en la historia de la humanidad, que Dios prácticamente exterminó la vida de la tierra debido a la violencia y a la corrupción que se había desatado en ella. Me refiero al tiempo del diluvio, el cual narra el capítulo 9 de Génesis. Es decir, cuando leemos lo de la Torre de Babel en Génesis, el diluvio ya había ocurrido, porque la historia de Babel está en el capítulo 11 y Génesis en el capítulo 9.
el diluvio en el capítulo 9. Y hay un periodo entre esos dos capítulos de aproximadamente 350 años. Después que Dios preservó la vida de Noé, de sus hijos y de sus respectivas mujeres, les dijo lo mismo que había dicho a Adán y a Eva en el principio, que se esparzan, que llenen la tierra. Ese fue el mandato de Dios desde el principio. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese fue el mandato de Dios. De modo que cuando leemos Génesis capítulo 11, ya había pasado el diluvio. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Por tanto, todas las personas que vemos en el capítulo 11 son descendientes de los 3 hijos de Noé. De modo que en el capítulo 11 que leímos, vemos a los descendientes de los hijos de Noé que se habían multiplicado mucho después de ese tiempo y que toman ellos una decisión, pero es una decisión donde Dios no es consultado, una decisión que escapaba a la voluntad de Dios. Dios les había dicho, llenen la tierra, espárzanse, cubran la tierra, y 350 años más tarde ellos dijeron no. No queremos hacer eso. Lo que queremos es juntarnos y construir una ciudad para que podamos seguir juntos. En otras palabras, desoyeron lo que Dios había dicho, se rebelaron contra los requerimientos de Dios. Entonces Dios dice, tendré que hacer algo para romper con todo esto. Y todo este capítulo se trata en realidad de la decisión de un pueblo que quiso hacer algo distinto a lo que Dios había ordenado. Un pueblo que quiso hacer sus propios planes. Llevemos esto a nuestra propia experiencia. ¿Planificó de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Dejó que sea Dios quien dirija sus planes y proyectos? ¿Qué lugar ocupa Dios en sus planes personales, familiares, laborales, académicos? Todo el tiempo decimos que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Entonces, si Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, todos nuestros planes deben tomar en consideración sus pensamientos y voluntad, ¿o no? ¿Cuál es su plan para mi vida? ¿Lo que pretendo hacer concuerda con ese plan? Jamás podremos idear planes que igualen los planes de Dios. A diferencia de nosotros, Dios puede ver el futuro, aspecto que nosotros desconocemos por completo. Por otro lado, todos nuestros planes requieren de la provisión de Dios para alcanzarlos, porque somos limitados, dependientes de su gracia. Aunque no queramos reconocerlo, nada tenemos que no hayamos recibido de Él. Por otro lado, Dios conoce nuestras debilidades, sabe lo que es mejor para nosotros, sabe las complicaciones asociadas y sin embargo, muchas veces con nuestros propios planes, nosotros desoímos lo que Él quiere y eventualmente nos metemos en serios problemas y luego nos preguntamos por qué sucedió eso. Yo creo, sin temor a equivocarme, que si Dios está en nuestros planes, entonces nuestros planes van a funcionar, porque Él es un planificador por excelencia. Él tiene todo poder para alcanzar sus propósitos. Entonces, es necesario preguntarme si los planes que hago, las decisiones que tomo, las tomo considerando la voluntad de Dios o a veces considero a Dios y a veces no. O simplemente Dios no tiene ninguna injerencia en mis planes. Por ejemplo, cuando usted quiere comprar una casa, ¿le pregunta a Dios al respecto? Si va a comprar un automóvil, ¿le pregunta a Dios cuál es su voluntad al respecto? Si va a tomar un trabajo, ¿sabe que esa es la voluntad de Dios para usted? Un joven que decide relacionarse sentimentalmente con una jovencita, ¿está objetivamente seguro de que esa es la voluntad de Dios para su vida? ¿Sabe que la carrera profesional que va a estudiar se condice con lo que Dios quiere hacer con él? Podemos hacer una larga lista de todo lo que pretendemos hacer y luego preguntarnos, ¿y dónde está Dios en todo esto? Si no buscamos la dirección de Dios en nuestros planes, lo más probable es que tomemos decisiones equivocadas.
Incluso a veces lo que planeamos es la voluntad de Dios, pero no es en el tiempo de Dios. Así que prácticamente cualquier cosa que hagamos en la vida, a Dios le interesa. En realidad todo lo que nos interesa a nosotros le interesa a Dios. Por supuesto, muchas de las decisiones que tomamos no son de vida o muerte, pero no quiere decir que no le consultemos a Dios. ¿Cuál es tu voluntad sobre esto, Señor? ¿Está de acuerdo con tu propósito para mi vida? Dios tiene una voluntad en cada aspecto de nuestra vida. Los descendientes de Noé dijeron, vamos a hacer esto, y no consultaron a Dios. Y Dios tuvo que intervenir porque era una locura lo que querían hacer. Pensemos por un momento en las consecuencias de excluir a Dios de nuestros planes. Si hacemos las cosas a nuestra manera, excluyendo a Dios, no podemos pedir provisión, ni protección, ni nada de eso. En realidad no tenemos derecho de beneficiarnos de su provisión y protección porque dije, yo quiero hacerlo, pero sin Dios de por medio. A veces suponemos que lo que queremos hacer en realidad responde a la voluntad de Dios, pero ¿cómo saberlo si no se lo hemos preguntado? Una terrible consecuencia es que cuando hago las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, es que no podemos acogernos a la bendición de Dios. Hay ocasiones que Dios por pura misericordia nos permite avanzar. Es tanto su amor por nosotros, pero un cristiano debe saber que si no está actuando de acuerdo con la voluntad de Dios, se ha marginado de la bendición de Dios. Por ejemplo, Dios no bendecirá aquello que no se condice con su carácter santo. Y a veces ocurre que tomamos decisiones erradas y sin embargo decimos, Señor, ahora quiero que tú bendigas esta decisión. Pensamos que nuestros planes y acuerdos son tan brillantes que lo único que tiene que hacer Dios es refrendarlos poniendo su firma al pie de tan excelente proyecto. ¿Cuánto cuidado debemos tener? Dios es amor, pero también es un Dios celoso, ¿verdad? He conocido jóvenes cristianos que saben que no es voluntad de Dios unirse en yugo desigual con los incrédulos, sin embargo buscan un incrédulo y se casan. Eso ocurre todo el tiempo, pero luego buscan a un pastor que bendiga su matrimonio. Yo me pregunto, ¿bendecirá Dios algo que a todas luces no está aprobando? No podemos ser, perdonando la expresión, tan caraduras. Si no me interesó pedir la voluntad de Dios sobre algo en particular, ¿cómo puedo venir y pedir a Dios que bendiga aquello? Hay personas que oran contándole a Dios todo lo que harán y luego piden su bendición. Total, ¿qué me importa si es o no es la voluntad de Dios para mi vida? Cuidado con esto. Dios no puede ser burlado. Si no le he pedido su guía para hacer algo, tampoco tengo derecho de pedir su bendición sobre el particular. Es así como la gente toma decisiones equivocadas, basadas en un arrebato emocional muchas veces, y luego las consecuencias son muy costosas. Sufren algo que pudieron haberse evitado solo si hubieran tomado el tiempo para consultarle a Dios y hacer lo que Él había dicho. Y la Torre de Babel es un buen ejemplo de lo que sucede cuando se hacen planes sin Dios. Ellos dijeron, esto es lo que haremos y cómo lo haremos, completamente contrario a lo que Dios había dicho. Las consecuencias fueron dramáticas. Vino la confusión a un nivel impresionante. Cuántas lágrimas, cuántas frustraciones, cuántos dolores nos hubiésemos ahorrado si tan solo hubiésemos consultado a Dios. Un hijo quiere ir a tal universidad, a estudiar tal carrera, pero espera, ¿es esa la voluntad de Dios? Muchos padres sufren y sus familias se fracturan porque un hijo ha tomado una decisión equivocada. Aprendamos a vivir con sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría. Muchos padres están pagando hoy las consecuencias de decisiones equivocadas de sus hijos. Muchas familias sufren las consecuencias de las decisiones equivocadas de los padres. No actuemos precipitadamente. A Dios le interesa cada detalle de nuestras vidas. Nosotros somos sus hijos, somos moradas de Dios en el Espíritu, somos especial tesoro de Él. Él nos amó tanto que dio a su Hijo para salvarnos de la condenación eterna. Cristo nos amó tanto que murió en nuestro lugar y escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Entonces, ¿habrá algo que no le interese de nosotros? Miren, Dios se ha comprometido a guiarnos. Se ha comprometido a dirigirnos, a sustentarnos en lo que sea. Quizás no siempre nos hará felices.
pero nos sustentará, porque esa es su promesa. Entonces hay que preguntarle, quiero hacer esto, pero necesito saber si esto responde a tu voluntad para mi vida. La ausencia de Dios limita lo que podemos hacer. Tomamos decisiones que quizás no sean buenas ni malas, pero podrían ser mejores y mucho más provechosas si tan solo le hubiéramos preguntado a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tomar decisiones es parte vital de nuestra vida y lo hacemos a diario. Y es probable que las decisiones que tomemos en una hora nos afecten por el resto de nuestras vidas. Por eso debemos ser sabios, actuar con prudencia bajo la dirección de Dios. La presencia del Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas. Él está allí para darnos guía, dirección, para ver que tengamos su provisión, para hacer la voluntad de Dios, no para atender a nuestros arrebatos emocionales. Así que la ausencia de Dios en nuestras decisiones limita las posibilidades de lo que hagamos, porque es una muestra de orgullo y de vanidad. Usted dirá, no me considero una persona orgullosa. Entonces se levanta cada mañana proponiendo en su corazón hacer lo que le agrada a Dios. Toma un tiempo para orar y oír la voz de Dios sobre las decisiones que debe tomar. Si no es así, estamos confiando solamente en nosotros. Y perdóneme, pero eso es orgullo personal, porque al no consultarle a Dios, implícitamente le está diciendo a Dios, hoy no te necesito. En lo referente a esto, hoy no te necesito. Claro, puede decir, este es un día común y corriente, no iré a ninguna parte, no hay culto, llueve como en cualquier otro día, así que no necesito la dirección de Dios. No, igual necesitas de Dios. A diario hay que pedirle dirección, protección, sabiduría, que nos enseñe a tomar decisiones, aunque nos parezcan insignificantes. Somos hijos de Dios. Él tiene un plan y una voluntad para nuestras vidas. Las decisiones no son insignificantes porque necesito de Dios aún para mi próximo respiro o el próximo latido de mi corazón. Quizá alguien diga, no creo que a Dios le interese todo eso de mí. Bueno, dígame algo que a Dios no le interese de usted. Bueno, a Él no le interesa si salgo a la calle con zapatos café o zapatos negros. Bueno, si tengo solo 2 pares, definitivamente no es un gran problema existencial. Pero también hay una mayordomía del vestido, ¿sabía usted? Es decir, también debo considerar a Dios en la forma de vestirme. Debo honrar a Dios con mi forma de vestirme. Había una señorita que decía, yo me visto como para Jesús. Y claro, en un mundo tan corrompido moralmente como este, debemos tener cuidado de nuestro atuendo, sobre todo las señoritas que de pronto lucen tan atrevidas, despreciando la santidad que debe haber en sus vidas. Entonces, en todo aspecto de nuestra vida, es importante entender y sujetarnos a la voluntad de Dios. Ignorarlo implicará un precio que lamentaré algún día. Si no buscamos su guía y dirección claramente, optaremos por algo inferior. O sea, quizá terminemos eligiendo algo inferior a lo que Dios tenía reservado para nosotros. A veces Dios ya ha resuelto algo a favor nuestro sin que lo sepamos y espera que confiemos en Él y busquemos su guía al respecto. No deberíamos actuar hasta no estar objetivamente seguros de que lo que me he propuesto se condice con la voluntad de Dios. Si Dios no nos da luz verde, es mejor esperar. Mire, he vivido suficientes años para saber que si desobedecemos a Dios pagaremos las consecuencias. Por eso, a veces, es mejor esperar. Hoy vivimos en la época de la automatización. Todo debe ocurrir muy rápido. Cuanto más acelerado es algo, mejor. Mejor es para el mercado. Ya nadie quiere esperar. La paciencia es una virtud prácticamente extinta en este tiempo, pero es una virtud del Espíritu Santo. A veces oramos pidiendo algo al Señor y si no recibimos respuesta de inmediato o al día siguiente, Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿No te interesan mis cuestiones? No importa cuánto debamos esperar, Dios tiene su tiempo. Y como hemos dicho, Él nunca llega atrasado, claro, porque Él es el dueño del tiempo. Si yo me apresuro so pretexto de que Dios no está interesado en mi caso, no solo actuaré en desobediencia, sino que todo resultará en una gran confusión. O si pudiésemos tomar este consejo y llevarlo a cabo este tiempo
este año que estamos viviendo. Una persona confundida tendrá poco y nada que entregar. Será un problema para quienes le rodean, lo que generará un conflicto en su interior y en su medio. Pudimos habernos ahorrado todo ese tiempo, pero decidimos actuar sin consultarle a Dios. Hay mucha gente que vive inquieta, con una sensación de incompetencia, de incertidumbre, de duda, porque Dios no está patrocinando sus planes y proyectos. Muchos en su confusión terminan volviéndose al mundo o vegetando en la banca de una iglesia. ¿Puedo tomar decisiones sin consultarle a Dios? Claro que sí. Dios me dio libre albedrío, pero tengo que saber que las consecuencias serán dolorosas, que el precio a pagar será alto, quizá no en esta vida, pero sí en la vida venidera. Porque déjeme decirle que todo lo que hago en esta vida repercute en la eternidad. Alguien dijo que esta vida es la trastienda de la vida que viviremos cuando entremos a la eternidad. Bueno, la Torre de Babel es un ejemplo perfecto de quienes hacen planes sin Dios. Dice la Biblia que Dios les mandó confusión. ¿Y qué pasó? Tuvieron que separarse. No significa que cada uno hablaba una lengua distinta, sino que los cientos de miles de familias que se desarrollaron ocuparon diversas partes de la esfera terrestre. ¿Por qué? Porque Dios los forzó a hacer lo que Él quiso que hicieran desde el principio. Conclusión, siempre hay confusión cuando no escuchamos a Dios. Ahora, si excluimos a Dios de nuestros planes, no solo habrá confusión, también habrá pérdida en algún momento, porque el no seguir a Dios, el no seguir su liderazgo, su guía, tiene un precio para nosotros. Puede ser físico, emocional o en el peor de los casos espiritual, lo que no solo implicará pérdida, sino que también traerá consigo lamento. Claro, porque Dios siempre querrá lo mejor de nosotros. El privarnos de ello traerá consigo dolor y confusión en algún momento de nuestras vidas. Los descendientes de Noé no pudieron esperar, actuaron a su modo y lamentaron su error. Asimismo, al excluir a Dios de nuestros planes, va a traer consigo dolor, un doloroso sentido de frustración. ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no escuché el consejo? Oh, que Dios nos dé sabiduría, porque la gente no espera en el Señor ni busca su decisión. Toman decisiones desastrosas en diversas circunstancias. El cristiano debe saber, debe integrar a su experiencia que escuchar a Dios es un principio básico, esencial para la vida cristiana. No sé de una lección más valiosa que debiéramos aprender como lo es escuchar a Dios y obedecerle. La lección básica que nos reporta la historia de la Torre de Babel tiene que ver con los resultados de escuchar a Dios, de no esperar, de no esperar en Él. Miren lo que ocurrió. Vino Dios, confundió todo, no solo por simple castigo, sino por el amor intrínseco a su carácter. Tiendo a pensar que muchas personas viven hoy en confusión, frustrados, desanimados por no haber escuchado a Dios antes de tomar decisiones. Ahora, si reconocemos esto y nos arrepentimos, Dios puede otorgar nuevas oportunidades, pero es necesario reconocer nuestro pecado por nuestro actuar independiente a la voluntad de Dios. Nunca es muy tarde para escuchar a Dios. Quizás sea tarde para disfrutar todas las bendiciones que Él tenía en mente para nosotros, pero no muy tarde para escucharlo, porque un día de estos todos moriremos y estaremos frente a Dios. Es mejor morir y enfrentar a Dios habiéndolo escuchado un mes que morir sin haberlo escuchado en lo absoluto. Así que el tema de este capítulo se trata de escuchar a Dios, de hacer lo que Dios dice y no lo que dice el hombre. Si realmente somos hijos de Dios, Dios se verá en la necesidad de frustrar nuestros proyectos por amor en muchas ocasiones, lo que al presente traerá frustración, pérdida y dolor. Hagámonos una pregunta para ir finalizando. ¿Dónde está Dios en sus planes el día de hoy? Seguramente al comenzar un mes más, un año más, se ha propuesto realizar muchas cosas. Pero qué lugar ocupa Dios en ellos? Dios tiene un plan para cada persona, sin excepción. Siempre hay que escuchar a Dios antes de escuchar a alguien más y después de escuchar a alguien más hay que escuchar a Dios. Señor, ¿y cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan en cuanto a esta compra que quiero hacer? A esta venta que quiero hacer, en cuanto a este viaje que quiero realizar.
¿Debería ser mi amigo esta persona o no? Dios está dispuesto a contestar estas preguntas respecto de cualquier cosa que le preguntemos. Simplemente le pregunto, en todos sus planes, usted, su esposo o esposa, o sus hijos o sus padres, pueden y deben pedir la dirección de Dios en todo, en todo. Ningún proyecto debería llevarse a cabo a menos que sepamos que objetiva y bíblicamente Dios lo ha aprobado. Todo lo que pasa con nosotros es importante para Dios. Pida a Dios que le ayude a tomar las mejores decisiones y cuando Dios le diga, esto es lo que yo quiero para ti, usted diga, amén, esto va a ser lo mejor para mi vida.